Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingenieros. Agradecer primeramente su asistencia. Mi nombre es Roberto Pacheco, ingeniero civil, que hoy tengo el gusto de ser facilitador entre ustedes y el conferencista. Esta conferencia es una conferencia patrocinada y organizada por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, por el Colegio de Ingenieros Civiles. Forma parte dentro de un grupo de conferencias, de ciclos de conferencias que estamos organizando para ustedes con mucho aprecio, para que tengamos y podamos entre todos formarnos y aprovechar esta etapa que estamos viviendo de la cuarentena para que nos vayamos formando y tengamos conocimientos cada vez más sólidos, cada vez más estables, y por parte de nuestros conferencistas repartir aquello que tienen y poder brindar de la mejor forma posible. Entonces, esta es una conferencia organizada para ustedes de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Antes de empezar la conferencia, algunos tips, algunas cosas que nos van a servir para una mejor comunicación. Apaguemos todos nuestros micrófonos, absolutamente todos. Las preguntas al conferencista las vamos a hacer después, al final de su exposición. Vamos a tener un ciclo de preguntas por si hay alguna duda. Entonces, las personas que tengan alguna duda, anótense y nosotros al final le hacemos llegar al conferencista. La conferencia tendrá una duración aproximadamente de 60 minutos y tendremos una ronda de preguntas. Ahora les presento a nuestro conferencista invitado, Moisés Martínez, ingeniero civil especializado en construcciones civiles en la Universidad Alicante, España. Desde el 2016 realizó cursos, tanto online como presenciales, sobre cálculo de estructuras de tipologías propias de las obras públicas a través del software Civil Studio. Hoy nos presenta el tema vigas postpensadas. Entonces, Moisés, un gusto tenerlo con nosotros, agradecerle su presencia y le cedo la palabra, por favor. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar ya que hemos estado unos minutos esperando y ya hay bastantes asistentes. Bien, como bien dice Roberto, bueno, vamos a hablar sobre diseño de vigas postpesadas y después haremos un caso práctico aplicado en el software Civil Studio. Lo que voy a hacer es quitar la cámara ahora para, digamos, que se vea totalmente la presentación y después, cuando pasen estos 50-60 minutos, cualquier pregunta que haya, pues la intentaré resolver. Dicho esto, quito mi video. Y bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos y bueno, bienvenidos a este webinar sobre diseño de vigas postpesadas. Vamos a describir las principales características de esta tipología estructural. Analizaremos su procedimiento de cálculo y mostraremos cómo proyectar un caso de ejemplo práctico mediante el uso del software Civil Studio. Así que el propósito de este webinar pues no es otro que capacitar en las nociones básicas de diseño de vigas postpesadas a cualquier profesional interesado o interesada en esta tipología. Mi nombre es Moisés Martínez, soy el ingeniero civil y el director comercial de la empresa Civil Studio, ubicada en Barcelona, España, desde donde venimos desarrollando software para cálculo estructural por más de 25 años. Nuestro programa Civil Studio tiene una estructura modular. Cada módulo permite abordar el proyecto integral de una tipología estructural: muros, pasos inferiores, puentes de vigas, puentes postpesados, etc. Otra característica fundamental de nuestro software es su enfoque integral, es decir, la definición completa de la geometría y armadura de la estructura, que se adecúa de forma ideal en la metodología BIM actualmente tan en boga. Bien, el webinar se divide en dos partes: una presentación teórica, formada por los contenidos que vimos en el índice, y la aplicación de estos conocimientos a un caso práctico. En primer lugar, describiremos las distintas tipologías de vigas que existen, particularizando en las de hormigón armado y pretensado o preesforzado. A continuación, nos centraremos en una de dichas soluciones, las vigas de hormigón postpesado, conocidas también como vigas o otras preesforzadas, y mostraremos el procedimiento de cálculo a seguir para diseñar estas vigas y, por último, resolveremos un ejemplo práctico, pues empleando el programa como estoy comentando. Bien,
También les invitamos a que accedan a nuestra sección de contenidos, que está en nuestra página web, en civilstudio.com. Ahí pueden descargarse documentos técnicos, algoritmos de cálculo, toda la formulación matemática, etcétera, si estuviesen interesados en pues, aprender algo más, ¿no? Y bueno, también les puedo invitar a que accedan a nuestro canal de YouTube, donde tenemos contenidos y otros webinars que grabamos y colgamos en dicha plataforma. Bueno, abordemos pues el primer apartado de nuestro índice, donde vamos a tratar los puntos siguientes. La definición del elemento estructural viga, las secciones transversales típicas de las vigas, las condiciones de contorno o apoyo empleadas para coaccionar las vigas y los materiales con que se ejecutan las vigas. Bueno, entramos en materia contestando a la pregunta siguiente. ¿Qué es una viga? Bueno, como podemos observar en las imágenes, son estructuras lineales de directriz horizontal, apoyadas en sus extremos, destinadas principalmente a soportar cargas verticales aplicadas sobre la cara superior de la propia viga. A nivel de cálculo estructural, una viga es aquel elemento prismático en el que una de sus 3 dimensiones resulta mucho mayor que las otras 2 y que además se encuentra sometido fundamentalmente a esfuerzos de flexión. Cuando el esfuerzo dominante sobre el elemento es una compresión, estaremos ante un pilar, soporte o columna, y si predomina la tracción, hablaremos de un tirante. Tal y como se muestra en la figura, existen multitud de secciones transversales posibles para una viga: rectangular, trapecial, en doble T, en pi, cajón, etc. Las vigas pueden ser además de sección completa o aligerada. Pueden tener sección constante o variable, como en el caso de las vigas peraltadas, e incluso pueden estar constituidas por elementos en celosía. El tipo de sección elegida por el proyectista dependerá de múltiples factores: la geometría del problema, la forma de la zona de apoyos o de otras condiciones de contorno adicionales, la práctica habitual del proyectista y el constructor, las cargas previstas sobre la viga, el nivel de esfuerzo, sea cortante o torsión, el procedimiento constructivo ideado, la existencia de uno u otro material en la zona donde se vaya a ejecutar la viga, entre un largo, etc. A nivel estructural, pues cabe preguntarse cuál es la forma óptima de la sección transversal de una viga, ¿no? Pues de cuando éramos estudiantes, todos sabemos que la respuesta nos las da la expresión que permite evaluar la tensión que genera un momento flector en las fibras de una viga. Tal y como veremos más adelante, en dicha expresión, el factor clave es la inercia de la sección. Para optimizar la sección transversal de una viga, deberemos aumentar el máximo su inercia. Y para conseguirlo tenemos dos opciones: aumentar el área de cada una de las partes de la sección y alejar cada una de sus partes del centro de gravedad global de la sección. La sección que en la práctica consigue ambos efectos es la doble T que llevamos acá en España, es la sección I en Latinoamérica y en Bolivia en particular, y se trata básicamente de 2 rectángulos horizontales o alas unidas por un rectángulo vertical o alma. Cuanto más alejados estén entre sí las 2 alas, mayor será la inercia conseguida y, por tanto, su resistencia a flexión. El alma de la viga garantiza el comportamiento solidario de la sección y aportará la resistencia al cortante de la viga. Atendiendo a sus apoyos, podemos hablar de vigas simplemente apoyadas, empotradas o en voladizo. En la primera se coacciona solo el movimiento vertical, la segunda se impide además el giro. En el caso de un extremo en voladizo se permite tanto el movimiento como el giro. La mayor parte de las vigas que se ejecutan en las obras son simplemente apoyadas, es decir, se coacciona el movimiento vertical en sus apoyos, pero no el giro. Y ello se debe principalmente a 3 razones. La ejecución del empotramiento al giro es compleja. O sea, llevar esta movilización estructural a obra no es tan sencilla. Los esfuerzos a que se somete una viga apoyada son muy fáciles de conocer. En cambio, los esfuerzos de una viga coaccionada al giro dependen directamente del grado de empotramiento que se haya conseguido en estos apoyos. Y una viga apoyada sufre únicamente esfuerzos de flexión positivos, que traccionan la cara inferior de la viga. En cambio, en las vigas coaccionadas al giro hay que prever esfuerzos de flexión de ambos signos. Os aparecerán unos fluctuaciones negativos también. Bien, en este webinar hablaremos, por tanto, únicamente de vigas apoyadas, es decir, de las que están coaccionadas en apoyos únicamente frente al movimiento vertical.
Y al centrarnos en las vigas apoyadas, podemos preguntarnos sobre el número de apoyos a disponer bajo la viga. Caben entonces dos grandes posibilidades: disponer de dos apoyos, por lo cual obtenemos una viga isostática, o colocar más de dos, lo cual nos conduce a las llamadas vigas hiperestáticas. La mayor parte de las vigas que se proyectan en las oficinas de ingeniería son isostáticas, es decir, que se conciben con tan solo dos apoyos, y se debe pues, a dos razones principales. Los esfuerzos a que se somete una viga apoyada son de obtención directa, mediante presiones explícitas. En cambio, la obtención de los esfuerzos de una viga hiperestática implica la resolución de un cálculo matricial de estructuras. Una viga apoyada sufre únicamente esfuerzos de flexión positivos, que traccionarán la cara inferior de la viga. En cambio, las vigas hiperestáticas hay que prever esfuerzos de flexión de dos signos. Cabe recordar, sin embargo, que habitualmente en los extremos de una viga apoyada se disponen unos voladizos o culatas que sí dan lugar a pequeños esfuerzos de flexión negativa y que hay que armar, hay que anclar, digamos bien, garantizar ese anclaje en los extremos de la viga. Como elemento negativo, que se da al optar por elegir una viga apoyada, pues hay que destacar su mayor vulnerabilidad frente a problemas resistentes. ¿Por qué? Porque una viga hiperestática tiene mayores posibilidades de reajustar sus esfuerzos y mantener su integridad cuando se da una situación límite que implica un cambio en su forma de trabajo. Adicionalmente, ocurre que la viga isostática debe tener toda su capacidad resistente concentrada en afrontar una flexión positiva, lo cual no permite utilizar de forma ingenieril la que posee frente a la flexión negativa. Ello implica en la práctica el desperdicio de material utilizado al ejecutar la viga. Nos va a salir un canto mayor de viga si utilizamos isostáticas. Bien, podemos encontrar vigas de prácticamente cualquier material resistente: madera, piedra, acero, hormigón, cualquier material que se nos ocurra podríamos idear algo parecido a una viga, ¿no? Y cada material pues, aportará unas ventajas y desventajas al ser seleccionado para ejecutar una viga. La madera tiene una buena recombinación de resistencia a flexión positiva y a flexión negativa, y es muy disponible, ¿no? Pero por el contrario, su resistencia está limitada y tiene muy mal comportamiento frente al fuego. La piedra es un material con un alto grado de resistencia a compresión, pero baja tracción, y bueno, no es muy fácil trabajar una roca. El acero es un material ideal para combinar resistencia a compresión y a tracción, siendo ambas muy altas y con una capacidad muy notable de optimizar su fabricación, digamos, de llevarlas a lo que es el campo industrial. Sin embargo, los problemas de pandeo que suscitan los elementos lineales de acero limitan su aplicabilidad. Tenemos que tener cuidado con esos pandeos. Y después, el último material, que es el que tratamos en este webinar, es el hormigón. Es la otra gran solución industrial para la ejecución de vigas. La facilidad de su producción, su alta capacidad resistente, combinándola obviamente con armaduras de acero, pues lo hacen especialmente atractivo para la tipología viga. No olvidemos, por otro lado, que a menudo se emplean secciones mixtas que combinan dos materiales para beneficiarse de las ventajas de ambos. Un caso muy típico es el de las vigas formadas pues, por un perfil metálico y una cabeza de compresión de concreto, ¿no? De hormigón. En las vigas mixtas pues, aprovechan la alta capacidad resistente del acero en la parte inferior de la sección, mientras que el hormigón es el encargado de aportar un bloque de compresiones en la parte superior de la misma. Vamos a continuación a explicar los principales aspectos relacionados con la técnica del postesado. En esta diapositiva vemos los puntos que analizaremos a continuación: definición y ejecución del postesado, caracterización de las pérdidas de la fuerza de tensado y diferenciación entre las técnicas de pretensado y postesado. El postesado es una técnica de construcción que consiste en la introducción de unas tensiones de compresión en el hormigón ya fraguado mediante la aplicación de unas fuerzas de tracción en unos cables de acero que lo recorren internamente. Por tanto, el postesado se introduce sobre un elemento de hormigón ya fraguado antes de su entrada en servicio, con el objetivo de aumentar las tensiones de compresión en su interior. La técnica del postesado, pues la conocemos todos, surge como consecuencia de la baja capacidad resistente del hormigón frente a la tracción. Al ejecutar una pieza de hormigón armado, se introducen armaduras pasivas en la zona de la sección en la que el proyectista prevé la aparición de tracciones. Sin embargo, la armadura pasiva no impide la aparición de fisuras en hormigón, que pueden inducir graves problemas de durabilidad en el mismo, ya que surjan técnicas de precompresión.
La idea consiste en sumar un campo de tensiones de compresión durante el proceso constructivo que compense las tracciones que las acciones variables inducirán en la sección. El procedimiento de ejecución típico del postesado de una pieza pasa por las etapas siguientes. Pues hay que disponer las armaduras pasivas, normalmente se monta lo que tienes en los fierros antes, y después ya tanto pasivas como las vainas de postesado, que se alojan los tendones a tesar. Se encofra la pieza, se vacía esta pieza y se fragua la misma hasta alcanzar un nivel determinado de resistencia. Después se procede al tesado de los tendones de postesado desde sus extremos y el anclaje de los mismos. Por último, pues se suele hacer una inyección de vainas con una lechada de cemento. Aquí vemos un ejemplo de ejecución postesado. De hecho, es un puente, es el municipio de Mineros, aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Está hecho por un cliente nuestro que vive en Santa Cruz. Y bueno, nos ha ido unas imágenes de la ejecución ahí en Mineros. Creo que es cerca de Warnes. Y bueno, una vez introducido el tesado en la pieza de hormigón, queda precomprimido. Al evaluar las tensiones de precompresión que el proyectista quiere introducir, debe tener en cuenta que en la operación de tesado se producirán unas pérdidas o mermas en las fuerzas aplicadas en los extremos de los tendones debido a los siguientes puntos. Pérdidas por rozamiento del tendón respecto del interior de la vaina en que está alojado. Estas pérdidas aumentan con la longitud del cable y con los giros que se dan en planta y alzado a lo largo de su trazado. Aquí hago un pequeño apunte, por ejemplo, en España se utiliza muy poco el posfuerzo y sí el presfuerzo. Aquí se hace más industrial y menos in situ, ¿no? Pero y aquí cuando se hace el postesado se intenta mantener una directriz, es decir, los cables en el mismo plano. En cambio, en Bolivia sí que sé que se cruzan normalmente, entran en vertical y se cruzan en la base, en el mayor flector positivo y después se vuelven a enderezar. Pues esos giros que se dan en planta hacen incrementar las pérdidas, es decir, no son convenientes en cuanto a pérdidas. Otro tipo de pérdidas es la de penetración de cuña, que se dan cuando el gato pues, entrega el tendón a la trompeta de anclaje. Cuando sueltas el gato siempre hay una penetración de la cuña, pues también se pierde un poco de tensión ahí. Y las pérdidas por acortamiento elástico del elemento del hormigón, que al ser comprimido sufre una deformación longitudinal destensando el cable también. Tras aplicarse el postesado, la pieza puede entrar en servicio, puesto que le hemos añadido unas compresiones o precompresiones a este hormigón que van a compensar las tracciones inducidas por las acciones exteriores. Sin embargo, a lo largo del tiempo se producirán unas pérdidas diferidas en la fuerza de tesado debido a los siguientes puntos. Hay pérdidas por retracción del hormigón, es decir, el acortamiento inducido por la retracción se traducirá en una menor tensión en los cables del postesado, disminuyendo así la precompresión del hormigón. Además, vamos a tener pérdidas por fluencia del hormigón, es decir, las tensiones permanentes sobre el hormigón inducen una deformación por fluencia, que provocan un nuevo acortamiento de la pieza, lo cual genera también una menor precompresión. Y además tenemos pérdidas por la relajación de la armadura activa. Con el tiempo, el acero de los tendones va disminuyendo su tensión de tesado. Y esto provoca una nueva caída en el nivel de precompresión del hormigón. El proyectista debe, por tanto, tener en cuenta además que los tres fenómenos citados interactúan entre ellos, con lo que debe tenerse en cuenta su efecto conjunto sobre la pieza. El postesado es una de las técnicas posibles para aplicar una precompresión en una pieza de hormigón. Y un procedimiento alternativo es el pretensado, que es lo mismo pero con alguna variedad, o variación, mejor dicho, ¿no? Consta de las etapas siguientes. Se colocan también las armaduras pasivas, igual que con el posfuerzo o preesfuerzo. Se colocan los cordones de pretensado, que son rectos, no tienen ninguna trayectoria de curva. Se tesan, es decir, se tensan estos cordones, se vacía la pieza. Cuando ya se ha hormigonado la pieza y ha fraguado, hasta que se alcanza una resistencia que el proyectista pues, ha verificado, entonces se cortan los tendones y la transferencia de la fuerza del pretensado se aplica sobre todo el cuerpo de la viga. De hecho, se levanta la viga, ¿no? Esa es la forma del pretensado. Esto se realiza, aquí vamos a ver una imagen, en típicas líneas de producción. Son muy características de, digamos, estas instalaciones de parque prefabricado. Requieren una inversión potente en cuanto a infraestructura, porque realmente es un producto industrial. Es decir, se hacen metros y metros y metros de viga, después se van cortando y se van montando en el camión y se llevan a obra, ¿no?
por tanto te saca unos rendimientos muy altos de ejecución. Y bien, también de igual forma que en el hormigón procesado, pues en el pretensado vamos a tener que considerar tanto pérdidas instantáneas como diferidas. Si comparamos los dos procedimientos descritos para introducir precompresiones en hormigón, podemos enunciar las siguientes diferencias. El postesado permite dar trazado curvo a los tendones, por lo que se adapta mucho mejor que el pretensado a la ley de compresiones que precisa la pieza para compensar las tracciones por acciones exteriores. El postesado se puede aplicar muy fácilmente a geometrías complejas y a estructuras hiperestáticas. En cambio, el uso pretensado se limita en la práctica a piezas isostáticas con una geometría bastante sencilla. El pretensado permite la fabricación industrial de piezas en taller, consiguiendo grandes rendimientos económicos, como decía, a costa de requerir una instalación industrial pues, de cierta envergadura. Y el pretensado se aplica en condiciones de alto control de calidad, con un personal muy especializado. Entonces, y en un pretensado vas a lograr hormigones de muy alta resistencia, con recubrimientos muy bajos y estéticamente unos acabados perfectos. Bien, para terminar este punto, querría comentar que también tenemos previsto hacer algún webinar relativo a lo que viene a ser la tecnología del preesfuerzo, ¿no? Pretensado que ya vamos a sacar. Entonces, bueno, si alguien está interesado, pues por redes sociales lo anunciaremos. Y en el siguiente apartado de este webinar vamos a explicar el procedimiento de cálculo seguido para diseñar una viga postesada. En otro webinar, pues como he dicho, ya hablaremos de pretensado. En este vamos a insistir, tratamos sobre las vigas postesadas. Bien, los puntos que vamos a analizar son los que estamos viendo aquí. Veremos cómo obtener la ley de fuerza de pesado, cómo se convierte la acción del postesado en fuerzas equivalentes y mostraremos cómo abordar las comprobaciones tensionales y a rotura por flexión y por cortante. Por último, señalaremos los puntos a tener en cuenta al definir la armadura pasiva a disponer en la viga. El parámetro clave en el cálculo de una viga postesada es la obtención de la fuerza de tesado a lo largo del cable. Al respecto, cabe señalar los siguientes aspectos. En general, puede llevarse a cabo un análisis individualizado de cada tendón por separado para sumar finalmente la contribución de cada uno de ellos a los esfuerzos totales del postesado. Se pueden tesar los tendones desde sus dos extremos o únicamente en uno. Luego, en la parte práctica, comentaremos este punto, que también en Bolivia, bueno, y en otros países de Latinoamérica hay una forma peculiar. Peculiar no, sino única de tesar en obra la viga, ¿no? En estructuras con fases constructivas aparecen tesados desde un solo anclaje activo. Eso lo comentaremos ahora. Debe obtenerse la fuerza en cada tendón en dos instantes concretos, justo después de la operación de tesado y a tiempo infinito. En el primer instante se deben considerar solo las pérdidas instantáneas y en el segundo cabe deducir asimismo las pérdidas diferidas que hemos comentado anteriormente. No es preciso realizar ningún análisis temporal adicional en lo que respecta a lo que implica la acción del postesado. Y debe calcularse la ley de variación de la fuerza de cada tendón a lo largo del recorrido. No basta con analizar la sección más solicitada de la viga, que es normalmente en vigas de este tipo es la central, ya que el postesado puede tener efectos desfavorables en cálculos en otras secciones. La viga se calcula habitualmente con un esquema de discretización lineal, mediante una serie de barras que siguen el trazado del eje. El procedimiento habitual para calcular los esfuerzos asociados al postesado consiste en sustituir su acción por un conjunto de fuerzas equivalentes. Estas fuerzas se obtienen por cálculo directo en función del trazado geométrico de los cables por el interior de la estructura. Están compuestas por tres tipos de fuerzas. Las fuerzas y momentos concentrados en los anclajes. Se trata de las acciones que las trompetas de anclaje transmiten al hormigón ubicado junto a las mismas. Fuerzas normales a los tendones. Son fuerzas repartidas a lo largo de los tendones asociadas al cambio de directriz de dirección de su directriz. Y fuerzas tangenciales a los tendones, que son fuerzas repartidas a lo largo de los tendones asociadas a las pérdidas por rozamiento de la fuerza de postesado. La metodología explicada para obtener las fuerzas equivalentes es válida tanto para obtener los esfuerzos por la acción instantánea de postesado como para la diferida. La obtención de las pérdidas diferidas presenta la dificultad de que las pérdidas por fluencia están asociadas al calendario de acciones permanentes previstos sobre la viga. No hay fluencia si no hay carga.
y debe evaluarse la deformación por fluencia asociada a cada carga permanente entre los dos instantes en que se calculen las pérdidas. La aplicación de estas fuerzas equivalentes al esquema de discretización de la estructura permite incorporar la acción del postesado de una forma natural al cálculo general de una viga. El procedimiento típico de diseño de una viga postesada tiene las siguientes etapas. En primer lugar, se procede al encaje tensional de la viga en todas sus secciones. Ello permite definir la armadura activa a tesar, área de acero, trazado de tendones, fuerzas a aplicar en anclajes, etc. A continuación, el proyectista debe dimensionar la armadura pasiva longitudinal a disponer a flexión y la armadura transversal para cumplir la rotura por cortante. Por último, deberán estudiarse los estados límite de deformaciones, vibraciones y rasante en alas. Por tanto, el paso clave en el diseño de la viga es el encaje tensional, es decir, esto es fundamental. Una vez cumplida esta verificación, es muy poco habitual, o dicho de otra forma, prácticamente la sección va a cumplir en todo el resto de estados límite con comprobaciones a flexión y a cortante. La clave es hacer un buen encaje tensional, es decir, en cada sección de la viga, qué ocurre en compresión y en tracción. Como digo, la verificación tensional es una comprobación de servicio crucial para el buen funcionamiento de este elemento, ¿no? El elemento viga. El proyectista debe asegurarse que en todas las secciones y en todos los instantes singulares de la vida prevista se cumplen las exigencias establecidas por la normativa. ¿Y estos instantes principales cuáles son? Pues tras aplicar el tesado, tras aplicar las acciones permanentes sobre la viga y tras su entrada en servicio. Esto es, cuando se presentan las acciones variables y a tiempo infinito. En lo relativo a la tensión de compresión, el proyectista debe comprobar que la tensión máxima producida para distintas combinaciones de cargas no supere en ningún momento el valor máximo admisible. Dicho valor se limita para impedir la fisuración transversal que el efecto Poisson induce en el hormigón por exceso de compresiones en el hormigón. El valor máximo admisible que se considera para limitar la tensión de compresión suele ser el 60% de la resistencia a compresión del hormigón. La resistencia característica, perdón, del hormigón, la F sub CK. Por lo que respecta a la tensión de tracción, en el hormigón, el proyectista debe decidir las condiciones ambientales que se prevén en el lugar previsto para la ubicación de la viga. En función de las mismas y de la normativa elegida para el proyecto, caben distintas limitaciones para la tracción del hormigón. Puede ser que se exija que el hormigón no alcance una tensión de tracción en ninguna de las combinaciones de carga previstas. Es posible que se plantee que el hormigón pueda traccionarse en alguna combinación de cargas sin alcanzar el valor de la resistencia a tracción, es decir, sin llegar a que fisure el hormigón. Y por último, se puede permitir la fisuración del hormigón y que se limite la abertura máxima de fisura prevista para la combinación más desfavorable. Es decir, podemos tener hasta esos tres tipos de, digamos, de previsión de qué ocurra respecto a tracción. El proceso de encaje tensional de una viga pues, consiste en ir modificando el número de tendones, la fuerza a aplicar, en anclajes, el trazado de los alzados, de forma que se cumplan estas limitaciones, hemos dicho, a tracción y las limitaciones a compresión, que hemos especificado anteriormente, ¿no?, en la diapositiva pasada. Habitualmente, las secciones críticas en este encaje son las siguientes. En primer lugar, se debe analizar las tracciones en la fibra inferior de la sección central a tiempo infinito, cuando la fuerza de postesado pues, es menor. Hemos aplicado todas las pérdidas, las instantáneas y pérdidas, pues a tiempo infinito es cuando menos precompresión tenemos. De igual modo, deberemos comprobar que a tiempo infinito, en la fibra superior de la sección central de la viga, no se supere la compresión admisible, es decir, se va flectando la viga, va aumentando la compresión en cabeza. Eso hay que tenerlo en cuenta. En las secciones de arranque de las vigas no suele haber problemas tensionales porque el proyectista puede forzar un extenso, es decir, subimos más la posición de los cables, de forma que al estar ubicados cerca del centro de gravedad, pues induzcan una compresión bastante uniforme en la zona de los anclajes. En cambio, para este webinar que hemos dicho anteriormente que haremos, en el caso de pretensadas, sí que vamos a tener, normalmente aparecen problemas tensionales en la zona de apoyo de la viga, y en particular en la fibra superior. Es un tema muy propio del pretensado. El procedimiento de cálculo de rotura por flexión
pues a realizar en la sección de una viga postesada es igual, es análogo al que se lleva a cabo para una de concreto armado, con unas consideraciones que hay que tener en cuenta. Al calcular la deformación total, tras la entrada de la viga en servicio, debe partirse de un estado de predeformaciones, en el cual el hormigón se halla comprimido y el acero de armadura activa se encuentra traccionado. Por tanto, al obtener las deformaciones totales en acero y hormigón y compararlas con las deformaciones máximas establecidas en los dominios de rotura, deben sumarse las deformaciones mencionadas a las deformaciones inducidas por las acciones exteriores. Esto es importante. Y en segundo lugar, en el cómputo del momento flector, por las acciones exteriores, deberemos incluir el momento hiperestático asociado a la acción de postesado. Nos aparece un hiperestático ahí. Este momento es el que aparece en la viga cuando, al aplicarse el postesado, las condiciones de apoyo impiden la libre deformación de la viga. En el caso de las vigas biapoyadas, pues, que son las que estamos analizando en este webinar, pues no procede, no hay momento hiperestático, porque no hay ninguna coacción central. Y para el cortante, pues la sección de la viga es la forma de, digamos, de evaluarlo, el cortante es igual, como una viga de concreto armado, también con unas consideraciones adicionales. El esquema resistente seguido es el clásico de bielas y tirantes o puntal tensor que se muestra en la figura. Pues, si quieren también saber más sobre el método de biela y tirante o puntal tensor, en nuestro canal de YouTube tenemos dos webinars que hablan en particular de este método, ¿no? El esfuerzo cortante de cálculo a utilizar en la comprobación se obtiene directamente de la combinación de esfuerzos cortantes de las acciones exteriores, ya que la acción del postesado ha sido incluida en el modelo a través de las fuerzas equivalentes que hemos hablado antes. Bien, las comprobaciones a realizar son análogas, agotamiento por compresión oblicua del arma y agotamiento por tracción en el arma. Al verificar el agotamiento por compresión del arma, las expresiones a utilizar tienen en cuenta que la compresión de la sección por el axil de pretensado disminuye la capacidad resistente de las bielas. Del mismo modo, las expresiones empleadas en la comprobación de agotamiento del arma, utilizadas para dimensionar la armadura del cortante, tienen en cuenta la compresión del hormigón inducida por el cortante, así como la existencia de armadura longitudinal activa. Bien, ya estamos en la parte cuarta. Vamos ahora, llevamos pues 30 minutos de exposición. Vamos a hablar ahora del caso práctico. Vamos a hacer esta viga. Es una viga que tiene 35 metros de luz y vamos a ver cómo calcularla. Vamos a aplicar unas acciones. Pues una carga muerta de 6 kN/metro, una sobrecarga de uso o carga viva de 4 y le colocamos un kilonewton de viento vertical. Bien, la primera cuestión es que un proyectista se puede, o que debe, ¿no? La respuesta es, bueno, ¿qué tipo de viga empleamos? ¿Qué sección? ¿Qué canto? Además de otras variables como son la longitud de culata, el número de cables de postesado, fuerza de anclaje, etc. Para diseñar vigas de puentes isostáticos, me estoy centrando en puentes, vamos a dar unos criterios básicos de predimensionamiento y que están basados en dos puntos. El intereje, es decir, la distancia entre los ejes verticales de vigas en un puente, pues lo usual en tableros van a estar normalmente entre 1.5 y 3 metros para vigas de sección rectangular, doble T o sección I, ¿no? Y la relación del canto a la luz, es decir, para vigas isostáticas, normalmente con un 17avo a un 22avo de la luz va a ser el canto va a rondar por ahí. En pretensado o por esfuerzo, pues vamos a emplear hormigones con al menos una resistencia característica igual o mayor a 35 megapascales. Y si son pretensadas, 40 megapascales sería lo suyo. Pretensadas, digamos, las que salen en fábrica. En bolilla normalmente el que se utiliza bastante es el C28, si no recuerdo mal, pero bueno, pues al menos 35 megapascales habría que conseguirlo, ¿no? Bien, pues aplicando estos valores de predimensionamiento para 35 metros de claro, pues vamos a diseñar una viga que tiene que estar en torno a 2 metros de canto, haciendo estos números. Pues probaremos con una sección ya que está estandarizada, una ASTO, a 6 en este caso,
que nos da 1,83 metros de canto, ¿no? Y bien, entran estos valores que marco ahí en la tabla. Probaríamos y bueno, después ya veríamos si nos faltan cables, si nos falta viga, nos sobra, etc. Antes de ir al caso práctico del programa, pues decides que pueden descargar la versión gratuita, pueden probar el módulo viga sin ningún problema, el tablero de vigas, el que quieran, de todos los que están ahí. La versión gratuita tiene 7 módulos, el resto no son gratuitos, pero se pueden probar. Y podrían, de hecho, poner en práctica pues, cualquier encaje tensional de vigas que estamos viendo hoy. De igual forma, pues les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde tienen a su disposición todos nuestros webinars que hemos y estamos realizando, además de otros vídeos relativos al uso del programa y contenido pues, de cálculo estructural en general. Y en esta línea anunciarles que pasado mañana, de hecho ya se puede inscribir en nuestra web, hablaremos sobre el flujo de trabajo BIM en el proyecto de estructuras viales. Esto es pasado mañana, el miércoles. De hecho, este puente está en Departamental Oruro. Como ven, el software tiene muchísima presencia en Bolivia y este puente se está ejecutando hacia Chile, en Oruro. Bueno, como digo, desde la página web ya se podrían estar apuntando. Por último también, como estamos ahora en confinamiento, pues si alguien ya lo tiene claro y quisiera pues, ponerse en contacto conmigo sin ningún compromiso, pues este es el precio que estamos haciendo, el 50% del módulo, pues no hay ningún problema. Me envía un correo y ya hablaríamos. Bien, vamos a ver el caso práctico y comentamos estos puntos teóricos aplicados, ¿no? Llevados a la práctica. Vamos, ¿qué hora es? En 10 minutos a ver cómo utilizar esto. A ver, vamos a mover esto aquí. Bien, esta es la viga de 35 metros. Y bien, como decía al principio, vamos a comentar un par de minutos muy rápido cómo es la interfaz del programa, para entender qué estamos haciendo y cómo. El programa es modular, es decir, cada uno de estos módulos es único, funciona de forma independiente, y eso, pues, si quiero hacer un muro, tengo el muro, si quiero hacer una alcantarilla, tengo una alcantarilla, un puente de vigas, un voladizo, estribos, lo que yo quiera, ¿no? Entonces, tengo dentro de un módulo totalmente desarrollado unos asistentes que me hacen muy amigable, como van a ver ahora en el de vigas, el uso del programa. En este caso, el que hemos utilizado es este, el viga. Esto, si se descarga en la versión que he dicho de la página web, simplemente en plataforma online, le dan a activar licencias, con eso se le activan las 7 primeras, que son gratuitas, y si quisieran probar un módulo, simplemente eligen cuál, prueban o realizan la solicitud y ya está. Tan sencillo, y si necesitan manuales o lo que quieran, pues estamos totalmente disponibles para poderles capacitar en el manejo del software. Bien, siempre elijamos el módulo que elijamos. Vamos a tener estas 3 partes. Esta ventana, la parte gráfica, que nos ayuda a saber qué estamos haciendo, y la parte de verificaciones. En la parte de órdenes, siempre tenemos proyecto, entrada, análisis y salida. Independientemente del módulo, incluso el más avanzado podríamos decir que sería el de voladizos sucesivos, porque claro, es el que más conocimientos nos va a requerir, son puentes algo más complicados que un simple puente de vigas, pues también todo se atañe al mismo interfaz, ¿no? Proyecto, entrada, análisis y salida. En proyecto, pues en configuración simplemente vamos a decir qué sistema de unidades queremos, pues sistema internacional, metro kilo segundo, etcétera. En este caso dejamos el internacional. Vamos a utilizar la normativa americana, en bases la ASTO, la LDCD y la ACI, la American Concrete Institute, es decir, son las que están en vigencia en Bolivia, en su última edición. Podremos utilizar los códigos españolas, incluso tenemos, si alguien está haciendo ahí proyectos en San Pablo, pues también tenemos las brasileñas. Y después el sistema métrico es fundamental, porque, por ejemplo, bueno, en Bolivia no hay ningún problema porque utilizan el mismo que acá, el sistema métrico europeo, que es el de FI 12, FI 20, FI 22, etcétera, y las separaciones, pero podríamos pues cambiar al métrico americano, que es el que utilizan, por ejemplo, en Ecuador, que es este, que es el que va con octavos de pulgada, ¿no? Pues aquí estaría el numeral que marca el octavo de pulgada. Separaciones, podríamos también, ahora verán por la aplicación BIM, Building Information Modeling, cómo podríamos dar la longitud de barra y el programa nos va a calcular automáticamente los solapes, las lapes, todo de barras, porque nos da la planilla de fierros automáticamente, como van a ver ahora.
Esto, insisto, en esta viga se calcula en 5 minutos. Tan sencillo, una viga de 35 metros, insisto, en 5 minutos la tienes calculada. De información general, esto es importante, porque aquí le vamos a decir si son vigas pretensadas, postesadas, pretensadas y postesadas. Esto de vigas pretensadas y postesadas, acá se ha hecho a veces en España, que venía de la fábrica, digamos, la viga que viene pretensada, pero te dejaban unas vainas huecas para después ponías una, digamos, a continuación de la otra, las cosías a postesado y convertías o hacías puentes de vigas continuos, hiperestáticos, cosiendo vigas isostáticas, ¿no? Entonces, por eso se hacía. Vigas armadas son vigas armadas ni más ni menos. Y también destacar que aquí en el módulo puente vigas, que es este, o tablero de vigas, damos la opción, en particular que se utilizaba de forma frecuente en Cochabamba, he visto alguno, por ejemplo, vigas segmentales, ¿no? Que están hechas por piezas con una llave de corte y después se cosen con el postesado. Pues también teníamos en este módulo, tenemos esa opción disponible, ¿no? ¿En Cochabamba has visto algún tablero de este tipo? Bien, y una cosa importantísima es esta. Es viga sin losa superior de compresión o viga con losa superior de compresión. Para este ejemplo, para hacerlo muy sencillo, en estos 5 minutitos que quedan, 10, lo hacemos sin losa superior de compresión. Esto es importante. Ahora cuando veamos el tema de configuración del postesado, lo van a entender. Por la losa significa que yo quiero, que yo quisiera o que querría que encima de esta viga hubiese una losa y quiero calcular a nivel tensional qué ocurre con los dos concretos trabajando a la vez. Entonces eso es importante. Ahora lo explicaré un poco mejor. En entrada, abrimos y tenemos lo que viene a ser toda la entrada amigable que es presente a cualquier módulo, ¿no? Ejes globales, pues nada, marcamos unos simples ejes ortogonales para saber, pues, digamos, cómo ubicar o referenciar la viga, ¿no? 0, 0, 1 y 1, 0, ortogonales. Siempre en el programa vamos a tener estas ventanas, estos diálogos que nos apoyan para saber qué estamos haciendo. En la planta, este punto también, fíjense que mi viga es de 35 metros de claro, pero entre apoyos realmente es de 34. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que quiero volar de acá a acá y de acá a acá medio metro. Medio metro igual está ya por la parte excedente. Normalmente este vuelo suele ser entre 30 y 50 centímetros, ¿no? Y este vuelo es importantísimo porque es el que nos permite anclar las expresiones de cortante, el que nos va a permitir anclar la armadura, el tensor que me ancla el puntal digamos, del sistema de vila y tirante que se genera en los apoyos, así como el decalaje de flectores que aparece por la teoría precisamente de cómo se calcula el cortante. En sección, pues hemos dicho antes que, bueno, la sección en I, no sé por qué, en España le decimos doble T, me parece que tiene mucha más lógica llamarla sección en I, porque parece una I, pero acá se le conoce como doble T. Pues no sé, es como una T cortada por aquí, la pones arriba, es un poco raro, ¿no? Pero insisto, la sección I acá es doble T. Del catálogo Asto, todas estas son empresas que trabajan con nosotros, algunas pues que hacen sus propias vigas, y aquí abajo está Asto. Y habíamos dicho que queríamos la tipo 6. Pues elegimos la tipo 6. Ya está. Las podríamos editar. O sea, en todo mi catálogo de vigas, que hemos dicho que tengo varias, tengo vigas doble de complejas, con más cartelamiento, rectangulares, genéricas, doble rectangular, etc. Incluso artesa. Bien, geometría en los apoyos. Para una viga pretensada es extraño hacer ensanchamiento de almas. Hablo de pretensada en parque de pretensado. Para una viga postesada o in situ es obligatorio casi. ¿Por qué? Pues porque hay que darle primero resistencia cortante y segundo, esta transmisión tan localizada de esfuerzos en las vainas, pues tienen que ser capaces. Intencionalmente tenemos que reconducir estas tensiones tan fuertes hacia el alma, ¿no? Entonces, pues todos sabemos que es lo más frecuente. Aquí vemos que hemos metido 3 metros de ensanchamiento y después variamos del ancho total hacia el alma, le hemos colocado 2,5 metros. ¿Cómo se hace esto? Pues aquí. Longitud L sub R y longitud de transición. Por aquí tengo algún participante, tiene el micrófono encendido y estamos escuchando, al menos yo, no sé si el resto.
pero estoy escuchando voces. Bueno, yo sigo hablando. Bien, esto de ISO de transporte es que en la memoria, ahora después lo veremos, el programa me da justo el volado que yo puedo darle máximo en obra con la grúa para que no tenga que meter refuerzo adicional de armadura pasiva. Entonces, con eso, para llevarlo también a obra y saber hasta dónde puedo colocar los anclajes para la grúa, pues es muy, muy valioso, ¿no? Vale. Materiales, pues muy sencillo, esto es la biblioteca. Siempre que lo doy en secciones o en materiales de concreto, siempre que lo doy aquí a editar, es como si fuese a bibliotecas. Por ejemplo, si estuviese en Bolivia y estamos en Bolivia, de hecho, yo qué sé, en lugar de un 35 y tenemos a mano un C28, pues le metemos un C28 de nombre, ponemos Santa Cruz, o vamos a poner SIP Santa Cruz, y aquí cambiaríamos 28, le daríamos al botón calcular parámetros según la normativa y nos sacaría toda la variación, digamos, todos los valores para tener mi concreto, pues según el que tengo en Santa Cruz, donde sea. De hecho, fíjense que aquí aparece una cosa para las 4 primeras variables, pero la que más nos va a interesar es, bueno, el módulo elástico también, pero resistencia a compresión a 28 días. Si yo hago esta variación temporal, esto es un estudio europeo que establece que para vigas pretensadas que se hacían o que se hacen en fábrica, el día 3 podemos tener garantizado casi un 50% de resistencia. El día 5 tenemos un 62% y que a la semana ya tenemos casi el 72% de resistencia. Esto era vital porque, claro, en la época esta de vacas gordas, como digo yo, el tipo que hacía una empresa de parque prefabricado, lo que quería era cuanto antes, o sea, hacer muchas y ir muy rápido. Claro, si yo tenía mi bancada cargada, esperando a que fraguase, yo no puedo estar 28 días esperando a que eso frague para montarlo en el camión y llevarlo a obra, porque me arruino. Y un parque de pretensado es una inversión, como digo, pues de bastante plata. Entonces lo que se hacía es, hablo de hasta 24 horas o menos, incluso a 12 horas, con aditivos, adiciones, etcétera. Cada empresa tenía su propia laboratorio de ganancia de resistencia. Pues el usuario decía, bueno, yo soy la empresa esta, la que sea, ¿no? Vigas Santa Cruz, ¿no? Vamos, o Vigas Piraí. Pues digo, día 0,5, es decir, el día 0,5 significaba que yo a las 12 horas a lo mejor tenía el 70 y, qué sé yo, el 78% de resistencia. Porque mi laboratorio lo hacía. Y esto era el negocio de hacer vigas pretensadas, ¿no? Y esto es lo que da explicación a por qué lo ponemos aquí. Y ahora me dice, ok, el programa ya sabe con el tiempo cómo varía. ¿Y cómo sabe el tiempo? Pues aquí en calendario. Yo tengo un calendario en el cual yo sé el día que le meto el testado A, el día que le meto un testado B opcional, esto, aunque ponga una fecha, puede ser opcional o no, ahora lo explicaré, y el día que aplicamos la carga permanente. Entonces, con eso, el programa sabe qué acciones hay que aplicar en cada día y qué ganancia, o mejor dicho, qué resistencia tengo en ese día. Entonces, me garantiza si la viga va a cumplir o no. Ese es el cruce, ¿no? El calendario con la fuerza que tiene, con la resistencia, perdón. Bien, para la armadura pasiva le vamos a meter una A615 y para la activa una Y1860C. Dejamos eso ahí. Podríamos también editar pues, las armaduras activas, como vemos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es algo sencillo. Y postesado. Aquí viene, como digo, la madre del cordero. Esto es muy sencillo. El programa siempre, conforme estamos completando ventanas, nos actualiza. Fíjense, esto es, si ampliara un poco más, pues se me van colocando todo en su sitio, ¿no? Así que se autoajustan los textos. Con el scroll del mouse, del ratón, puedo ampliar. Y aquí vamos a explicar qué ha pasado. Botón derecho, sección de la viga. Aquí veo que tengo 1, 2, 3 y 4. 4 vainas. Pero realmente hay 3 cables. Me explico. Para el programa, las vainas que están a una misma cota forman un cable. Es decir, el cable 1 está formado por 2 vainas a esta cota. El cable 2 tiene una vaina a esta cota y el cable 3 tiene una vaina a esta cota. Esto, si lo ponemos aquí, así. ¿Ves? Cable 1, 2 vainas. Cable 2, una vaina. Cable 3, una vaina. Justo es eso. Entonces, bueno, pues del catálogo vemos el diámetro de la vaina, el fabricante, la salida de tendón que le metemos y la separación de vainas. Aquí le pongo 0 porque como solo hay una vaina, pues no aplica. Pero entre este y este, el cable 1, sí que aplica, le metemos 10 centímetros.
Y era tan sencillo como esto, es, bueno, rozamientos lineales y angulares, también del fabricante, la penetración de cuña. Y antes había dicho que si hacía proyecto, información general, bueno, esto, y poníamos una losa superior de compresión, tendríamos una losa superior de compresión, como es evidente. ¿Qué ocurriría? Que aquí tendríamos otra columnita que pondría tesado C. Y ahora vamos a aplicar qué es el tesado A, el B y el C. Normalmente, en obra vamos a hacer un único tesado. Es decir, colocaremos las vainas, estaremos pues ahí, en Mineros, en Warner, donde sea, y el día que se aplica el gato, pues se coloca. Se coloca el cable, se agarra el gato y se le mete la fuerza, ¿no? Y normalmente suele ser una única operación. Pero vamos a imaginar que por lo que sea, estamos haciendo la viga en una planta de, pues ahí cerca de Virubiru y tenemos que llevar la viga a Barnes, ¿no? A Warnes. Y de repente, pues para que nos aguante en el camión, le metemos un tesado A, que podría ser parcial, es decir, la mitad de la fuerza, lo llevamos a Mineros, descargamos en Mineros, colocamos la viga en su sitio y le metemos el tesado B, que sería definitivo, que es el otro 50% que digamos, necesitaría la viga por tesado de cálculo, ¿no? Como digo, aquí está el calendario. Este es el que manda. Y yo puedo decir que el tesado B es el día 28, pero si aquí pongo 0, no hay tesado B. ¿Entiendes, no? De hecho, bueno, si desactivo esto significa que no hago nada, que simplemente hago un tesado y ya está. Es decir, son dos momentos diferentes de tesado. Y si hubiese puesto losa superior de compresión, tendría una tercera opción en la cual ya no es sección simple, como pone aquí. Sección simple es que solamente trabaja la viga. Aquí pondría sección compuesta. El programa entendería que la losa y la viga ya han fraguado, están trabajando de forma solidaria y tanto losa como viga, cada una con su concreto y sus resistencias, con su compatibilización de deformaciones, que te las calcula el programa automáticamente, estarían trabajando en la sección conjunta, ¿no? Eso es muy, muy valioso. Bien, lo demás ya es muy sencillo, es pura geometría. Con H1 y H4 le meto dónde entra y dónde salen las cotas. H2 y H3 me da la excentricidad máxima. Y después los tramos S2, S3 y S4. Siempre una clave, si se descargan la versión gratuita y quieren calcular vigas, S2, S3 y S4, y S1 si lo hubiera, S1, que aquí lo dejo a 0, es este espacio que se le mete al gato, es decir, que estamos trabajando tesado y después se rellena con la lechada, ¿no? Eso es S1. Pues todo tiene que sumar exactamente lo que pongo aquí, la longitud de la viga. Si suman todo esto, fila a fila, verán que exactamente son 35. Y así es como funciona. Si me falta un centímetro no funcionará. Porque el programa le dice, bueno, o me falta o me sobra viga. ¿Vale? Esto al fin y al cabo es matemática. Bien, lo último, bueno, decir que S sub R significa que siempre, como saben, cuando metemos un cable postesado, pues hay un tramo inicial que el fabricante recomienda que sea recto, ¿no? Que no sea curvo desde el principio. Pues puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, depende, pues eso es SR. Y SR viene dentro de estos sumandos, no se suma. Lo digo para que si alguien me pregunta, bueno, es que si sumo esto me da 35 más 3, 38. No, es que SR ya se asume dentro de este sumatorio. Bueno, aquí me he parado un poco más porque este es el secreto de este módulo, saber esto. Si controlamos esto, ya está. El calendario, le hemos dicho a ver. Bueno, vamos aquí. Clase de exposición, pues depende de donde estemos, pues exposición contra el suelo, mineral contra el suelo, no sé qué, agua marina, lo típico de cualquier normativa. Le metemos la vida útil, 100 años. Isolación, automáticamente el programa me da, pues según digamos, lo diré, clase de exposición y materiales, pues me dará el factor de exposición, en este caso es 1, y acciones. Y esto es lo que yo le hago de acciones. Habíamos dicho en la presentación que íbamos a meter unas permanentes en vigas, son las cargas muertas, normativa europea se dice permanente, de 6 kN, no metemos ningún torsor. Podremos meter cargas uniformes, cargas en tramos, cargas puntuales o incluso cargas móviles. En cargas vivas, sobrecarga de uso, hemos metido 4, en viento 1 vertical, aquí. 1 vertical, pero hemos utilizado para que vean que no están, pues que además de cargas uniforme, pues puede estar en tramos de esta forma. Le hemos metido uno que empieza de aquí a aquí y después baja. A lo mejor podemos considerar que esta parte está como resguardada a los estribos y solo el viento le afecta en esta parte, ¿no? Es un poco lo que hemos querido simular como modelar. Aquí está. Se colocan las distancias,
las ganancias de fuerza, ya está, es súper sencillo. Y bueno, acciones de nieve, que en Santa Cruz no procede, o sismo. Ya está. Y la humedad relativa, ¿no? Para los temas reológicos. El programa calcula la reología automáticamente, en cada instante, en cada fase. Seguridad no deja ser lo que viene en normativa, pues si alguien en este caso, quien toca la normativa, al menos acá en España, es un parque prefabricado que sabe muy bien lo que hace y puede asumir valores que estrictamente no cumplen normativa de factores de seguridad, o que, pues no sé, la administración o no sé, la Municipalidad de Santa Cruz nos diga, oye, pues aquí hay que meterle esta carga adicional porque es un paso, un puente muy importante para el municipio, el departamento, etc. Modifícame un coeficiente. Pero si no, casi nunca lo vamos a tocar, o nunca. Yo diría que la carrera profesional no lo he tocado nunca. Siempre cumplo normativa. Armaduras, recubrimientos, pues el programa ya nos dice los recubrimientos de cálculo que salen. Si me saliese 38 milímetros, pues oye, pensando un poco en el que está en obra, pues metería 35, ¿no? O 40, depende, para cumplir, ¿no? Estrictamente. Pero bueno, en este caso nos ha salido fácil, 35. Y las opciones, esto es importantísimo, lo que voy a comentar también. Armaduras pasivas, las activas ya las hemos colocado. ¿Qué pasa con las pasivas? Pues la perimetral de piel o de montaje, el programa para cada una de las posiciones nos permite correr el algoritmo automáticamente. En este caso hemos dicho que lo va con 18, redondos del 8 cada 20. Y el programa automáticamente me va a calcular la armadura de piel, de montaje, perimetral, que jamás de los jamases hay que tener en cuenta ni para flexión, ni para torsión, ni para nada. Es una armadura que está ahí para montar, pero nunca es buena idea considerarla que está trabajando para flexión o cortante o torsión. También podría colocarlo punto por punto. Voy colocando filas, cotas, y no, pues lo quiero aquí, aquí, aquí. Pero bueno, si lo hacen de forma con el programa, verán que lo hacen muy bien y de forma automática. Para flexión, en la zona central, pues la que estamos todos habituados, pues aquí tenemos estos agujeritos que amplío. Son las posiciones libres en las cuales el programa me va a permitir colocar armadura pasiva. Y las dibujo yo, quiero decir, están aquí, es número máximo 12, tal. Podría quitarlas, es decir, yo le digo por dónde quiero pasar, dónde quiero habilitar mis posiciones de armadura pasiva para flexión. Y después, en la zona de extremos, como ya hemos dicho, por el hecho de cómo se obtienen las formulaciones del cortante, además de anclar el puntal, el tensor que me sale, perdón, del esquema puntal-tensor de un apoyo concentrado puntual, donde no puedo cumplirme las hipótesis de Bernoulli, David Bernoulli, pues tengo que aplicar el puntal-tensor. Entonces hay que anclarlas. Y hay veces que las vigas fallan por esto, porque están bien dimensionadas en canto, en armadura activa, pero no están mal ancladas. Y no sirven. Y hay muchos fallos estructurales precisamente por este motivo. Porque además también aparecen, aunque sea una viga isostática, en los apoyos aparecen momentos flectores positivos. Hay un valor ahí que hay que armar y que hay que anclar. Y es precisamente por el decalaje de flectores en la zona central de la viga. Bien, pues se pueden ver las barras horizontales, es decir, el tipo 1 lo estoy viendo en planta y el tipo 2 lo estoy viendo en alzado. Las más habituales suelen ser las tipo 2, es decir, estoy viendo la viga así y se anclan así. Lo dejamos que lo calcule el programa. Y la forma transversal, pues las más habituales. De estribos o cercos de cortante, las del ala inferior y las del ala superior. Son las más habituales y posiciones. Aquí podríamos también tramificar lo que viene a ser los cercos de cortante, es decir, bueno, de tal a tal metro me vas a colocar esta armadura, ya sea en separación, diámetro, cuantía mínima, lo que quieras. Como veis, tenéis el 100% del control del armado de la estructura. Pero si dejamos libre, que es lo usual, y les invito a que lo comprueben, el algoritmo de Civil Studio lo va a armar solo, me va a tramificar automáticamente todo solo. Entonces, bueno, insisto, verán que está muy conseguido. Bien, ya por último, configuración general, aquí me sale muy sencillita, parámetros resistentes a rasante, etcétera. Como quiero también calcular la introducción de armaduras transversales, pues a partir de un modelo de elementos finitos para todos los cables, pero si replego aquí, vamos a hacer un segundito en información general y le digo
que quiero una viga con losa superior de compresión, igual tarda unos segundos, porque regenera todo. Y ya está. Fíjense que ahora estaba todo calculado y ya no está calculado. ¿Por qué? Porque he cambiado algo. Para que vean que el programa está trabajando en tiempo real. Si yo me voy a entrada y me voy a donde estoy, a configuración general, fíjense lo que ha aparecido. Coeficientes de anchura eficaz. Claro, aquí no la he dibujado, pero hay una losa arriba. En sección tendría que dibujarle la losa arriba. De hecho, bueno, he puesto una aquí de broma, como digo yo, porque no la hemos tocado, tendremos que tocar la geometría, pero bueno, digamos que esa pequeña losita nos está trabajando. Pues aquí nos dice, bueno, ¿cuál es el ancho eficaz? En este caso es el mismo que el ala superior. Sección resistente en la edición longitudinal, cómo queremos calcular la rasante esa viga losa, y esto lo que decía, es decir, considerar la compatibilización de deformaciones por retracción e influencia entre viga y losa. Es decir, el programa me considera, me calcula, me itera, le encuentra la conversión, la convergencia de una solución por iteración a las deformaciones, automáticamente. Entonces, puedo tener con total confianza en cuenta la contribución, ¿no? de una sección en conjunto. Bien, dicho esto, vamos a volver a donde estábamos. Le cambio esto. Lo que no quiero es que tarde. Si no, como lo tengo calculado, lo abro de nuevo y ya está. Bien, vamos a abrirlo de nuevo. Vale, si no tarda mucho, pero bueno, no vamos a estar aquí 2 minutos viendo cómo calcula. Vale, y ya finalmente, pues faltaría esto, calcularlo. Hemos dicho cómo es, etcétera. Y habíamos dicho en la presentación que lo fundamental de todo es el encaje tensional. Si yo hago esto bien, que es un juego, mi viga va a cumplir casi siempre, en el 90% de los casos, a flexión, cortante, todo. ¿Qué es esto del encaje tensional? Vamos a verlo. Consulta. Veis que siempre el ciberestudio da diferentes salidas. Consulta, ¿no? Y aquí está la calidad de la salida del programa. Es decir, me dice el procesado A, el B, el C si lo hubiere, que digamos lo podríamos poner con la losa. La aplicación de las cargas permanentes, cada carga variable a tiempo infinito. Me dice que ocurre en servicio 1 y en servicio 3. En ese caso cumple. Y me dice la tensión admisible de tracción, es decir, la podía llevar en tracciones hasta 2.95 megapascales y como mucho a tiempo infinito se me va a 2.16. Por tanto, está muy bien encajada. Y a compresión, como teníamos un concreto 35 megapascales, si no recuerdo mal, y lo habíamos limitado al 60%, me da 21 de limitación, que es esto. Entonces, que hay una consideraciones adicionales. Entonces, esto es lo que me limita la compresión por el efecto Poisson que habíamos dicho, ¿no? E incluso en las armaduras. Vamos a ver esto en gráfico, porque esto es la clave, ¿no? Yo siempre veo primero consulta y después la gráfica. Y bueno, me interesa ver qué pasa en servicio 3. Vamos a ver tras la operación de procesado A. Aquí está. Combinación de servicio 3 en procesado A. Estoy por encima. Es decir, no está ni traccionada la viga, no está traccionada. Vamos a ver qué ocurre en el B. Y lo pongo superpuesto, una con la otra. Lo que ocurre en A es que este tesado hemos hecho estado, lo que he dicho, la postesamos en Viru y la terminamos de postesar, el segundo postesado, el B, que es este, le metemos la fuerza que le falta en Warners o mineros ahí. Pues esto es el postesado total. Como no he aplicado ningún tipo de carga, tengo la sección totalmente comprimida, totalmente. Vamos a ver qué ocurre ahora cuando le meto las cargas permanentes. Pues baja, ha bajado un poquito el azul. Le meto, digamos, las cargas permanentes, cargas muertas, ha bajado un poco. Esto es la fuerza es la fuerza o el estado tensional en la viga. De hecho, es en la fibra inferior, porque esta es la fibra superior. Estamos haciendo caso a esto, fibra inferior. Vamos a meter las cargas vivas. Aquí ya fíjense que hemos cruzado el eje de abscisas. Aquí ya estamos traccionando. Cuando hemos aplicado las cargas vivas, ya la zona central, casi a los 14 metros y en los 21, este tramo ya está traccionado. Pero bueno, nuestra capacidad es 1.38. Está bien. Y vamos a ver qué le pasa a tiempo infinito. Y aquí está. De hecho, vamos a quitar el resto para verlo, comprenderlo bien a tiempo infinito. Aquí está. Me está dando la envolvente, completa a
tiempo infinito. Pues aquí estoy. Mi capacidad es esta. ¿Qué ocurriría si esta línea rosa, esta curva, secciona a la línea roja? La línea roja me marca la capacidad. Pues que fisuraría. De momento tengo de aquí este tramo de viga está traccionado, la fibra inferior, que es esto, pero no está fisurada. Si me cruza, ya lo que hago es que me fisura, es decir, está fisurada la viga. Esto es así de sencillo. Por eso es tan fácil que, ¿qué ocurriría si aquí, digamos, me corta la línea? Pues me voy a postesado, le meto un cable más, le meto más fuerza, o al revés, si veo que tengo mucha capacidad, pues le quito un cable así, a ver si puedo optimizar un poco lo que viene a ser la solución. Y con esto, señores y señoras, señoritas, si las hay, es tan sencillo. Acciones, el calendario y el postesado, es decir, lo fundamental es el postesado, conjunto al calendario, y ya está. Una vez que tengo el encaje tensional, comprobaría que, digamos, flexión, en este caso una gráfica 2D, vamos a ver una gráfica de flexión simplemente, pues en resistencia 3, vamos a verla a tiempo infinito y en los dos procesados. Aquí está. Y este es el decalaje del flector, fíjense, porque aquí es recto y aquí me aparece, el teórico es este que está a 0, pero aquí hay un decalaje de flector. Y este es el que hay que anclar. Bien, dicho esto, vamos a ir concluyendo. Pues a cortante, yo tengo aquí algunas, por ejemplo, fuerza pretensado. Estas son las memorias que bota el programa. De esta forma, me lo da en PDF, como yo quiera. Pues fuerza pretensado, ¿no? En cada instante, en cada cable, como tenemos el cable, pues aquí están todas las pérdidas. Y esto es totalmente editable, seleccionable, es decir, por el usuario. Estado límite de fisuración. Pues aquí está. ¿Por qué no me fisura? Me explica todo. Y no sé, se me ocurre pues el de deformaciones. Sí, este es el de deformaciones. Como digo, todo esto es editable, ¿no? Podríamos sacar la memoria entera, pero aquí para que vean cómo se montan los índices y todo, pues con estas me ha parecido suficiente. Esto es justo movimientos y giros de la viga, las flechas. Flechas contra flechas, etc. Bien, y entonces, ya una vez que hacemos el encaje, que todo está en verde, insisto, a lo mejor hemos metido 18 cables y el encaje tensional está bien, pero seguramente esté tirando dinero, plata a la basura, porque estoy colocando más cables de lo que me hace falta. Entonces, bueno, esta es la potencia del programa, que me dice si falla y si cumple, pues cuánto puedo optimizar la solución. Y por último, en análisis, bueno, tanto EL significa estado límite, puedo verlo sacado, también podría haber pues, puertos característicos, la fuerza pretensado, todo esto que está aquí. Cálculos de transporte, que me da la memoria, etc. Y ya anticipando la salida, en mediciones, me da un informe de la, digamos, te lo diré, de la volúmenes, kilos de acero, etc. Pero en análisis me lo da en forma de hoja de cálculo. Hago mediciones, aquí está. Tan sencillo como copiar y pegar, me lo llevo al Excel o al programa de hojas de cálculo que yo emplee, de cotizaciones y ya está. Y tendría automáticamente el costo de la viga. Y ya por fin vamos a ver lo que viene a ser esto es la memoria, lo que decía, que podríamos sacar todas estas. Yo había sacado pues, algunas, la deformación, fisuración. Todo lo digo, pues lo pueden utilizar en la versión de pruebas sin problemas. Y en planos, esto sí que les va a interesar también, en definición geométrica, pues voy a decir, generación automática. Elijo la escala y me va a botar los planos. Ya están detrás. Aquí está. Estos son planos muy sencillitos. De hecho, me da hasta los cuadros de materiales, como ven. Ya llevamos, justo ahora llevamos la hora. Vamos a terminar ya, me quedan 5 minutos y vamos a pasar a las preguntas. Pero antes, esta les va a gustar mucho más, es la planilla de fierros. Generación automática, aquí le voy a decir que, bueno, que me haga una figura por el subapartado de despiece. Y ahora se está calculando. A ver, un segundo. Aquí está. Y esto es toda, digamos, primero lo que voy a obra para colocar la trayectoria de cables. Voy pasando por allá.
la cota de los anclajes de obra. La armadura cortante, esto es la simétrica, es decir, es la mitad de la viga, no metemos la viga entera, esta es la mitad. La armadura de refuerzo que hay que colocar para cada uno de los cables, los 6 del 10, estas posiciones. Esto es automáticamente y sobre todo lo que viene a ser las planillas de fierros. Y ahora les voy a explicar por qué somos capaces de darlas así. Flecos de cortante, todo. Es decir, si ampliamos un poco más, damos la planilla completa. Esto es la parte cortante. Y la damos hasta este nivel de exactitud, ¿no? O de detalle. ¿Y por qué somos capaces de hacer esto? Pues la última salida que hay. Es decir, nosotros para hacer esto utilizamos un elemento BIM. A ver, voy a cerrar un segundo. Vale. Entonces, ¿cómo somos capaces de generar la planilla de fierros? ¿Cómo se hace esto? Que lo haga el programa automáticamente. Pues simplemente, en la última salida, que es BIM, el programa me dice, ¿usted qué quiere? ¿Un IFC para metodología BIM de extensión 2.3 o 4.0? Pues si tengo teclas, si tengo Revit, si tengo Archicad, lo que sea, ¿no? Bueno, yo ya me he cargado algunos y yo utilizo un programa gratuito que se llama BIM Vision, que nos genera uno. De todas formas, nosotros estamos ya desarrollando uno interno. Este es el justo que hablaremos pasado mañana, mi compañero Leonardo. Están invitados, si quieren apuntarse. Vamos a explicar cómo meter trazados, topografía en un muro o en un puente. De hecho, hablaremos seguramente del puente de Oruro también. Bien, pues esto lo tengo aquí, IFD, y esta es la viga, aquí, se me cruzan los monitores. Esta es la viga que yo empleo, la que hemos calculado. ¿Y cómo soy capaz de sacar los fierros? Por esto. Si yo le doy aquí y escondo justo, pues aquí tenemos todos los fierros. De aquí hemos podido generar, digamos, esa planilla. Esto voy a cerrar porque tiene más interés, quizás si cabe, este. Es decir, esto es un tablero de vigas procesadas, que me he calculado, este más cortito, tiene 2 colenomas, pero fíjense, de hecho, si le quito, vamos a quitar la losa, tengo hasta la armadura de la losa. Por eso somos capaces de dar traslapes, solapes. Por eso preguntamos en cada país cuánto miden las barras como máximo de largo. En Bolivia creo que son 12 metros, como acá en España. En cambio, creo que eso, Perú, Ecuador son 9 metros. Pues cada país tiene su, digamos, su realidad, ¿no? Y hay que adaptarse. Y bueno, esto es un poco la aplicación BIM, que insisto, si quieren saber más, mañana pues esta es la aplicación, este es el modelo que está hecho por la Ingeniería SSA, que es de La Paz, el ingeniero Carlos Arguedas, y el modelador de este IFC es el ingeniero Jorge Bolívar. Pues han generado todo, esto es un puente que está ejecutando, como digo, ya en Oruro. Y está totalmente, pues, está verificando con nuestro programa. Esto lo digo para mañana. Y bien, hasta aquí quería mostrarle pues, lo sencillísimo que es hacer una viga, hacerla bien, optimizarla hasta puntos, porque claro, con un Excel podemos hacer vigas, pero con una herramienta de este tipo, pues no hay lugar a, digamos, la optimización que puedes sacar es brutal. Todas las vigas, el 90% de vigas prefabricadas españolas se han hecho con este programa. Entonces, bueno, aquí es más habitual el pretensado más que el pospesado, pero es quizá algo cultural, ¿no? Y con el tiempo, pues la prefabricación siempre gana lugar porque te da muy, muy buena calidad, te da unos ritmos de ejecución bestiales y sobre todo, bueno, pues es eso, da más negocio y más velocidad en términos de crecimiento, ¿no? Pero sí que es verdad que para llevar vigas de cierta entidad, pues hace falta también que pase el tiempo y que haya carreteras que sean capaces de, lo digo por cosas como esta. Esta viga creo tiene 40 y tantos metros. Voy a ampliar un segundo. Esta viga de abajo, esta viga, si no recuerdo mal, tiene 47 metros. Entonces, claro, fíjense el número de ejes que tiene este camión, la grúa como es, pero todo esto a lo mejor viene de un parque prefabricado a 200 kilómetros. Pero bueno, como digo, con el tiempo, pues siempre el pretensado se impone a lo que viene a ser in situ. Y bien, me he excedido un poco, como 5 o 10 minutos más de los 60. Espero no haber descansado y sí que me gustaría, pues si alguno de ustedes tiene alguna duda, pues poder resolvérsela. Entonces, Roberto, no sé si estás por ahí.
Moisés, gracias por la explicación, realmente bastante bien, bastante ligera, se ve que dominas el tema, se ve la potencia del software, cómo maneja, cómo... Me dicen, Moisés, el apoyo en caso de una viga simplemente apoyada, una viga de la que estamos hablando, una poste, ¿es un porcentaje de la altura de la viga por norma o cómo viene ese apoyo? En este caso creo que hemos puesto 50 centímetros, ¿no? Lo que viene es vale, ya entiendo, aquí le decimos la culata. En la práctica, normalmente viene a estar, es un rango entre los 25 a los 50 centímetros de práctica. Obviamente, cuanto mayor es el canto, o incluso mayor la fuerza, lo que está ocurriendo ahí, es decir, ¿cómo yo puedo obtener las expresiones de cortante? O sea, ¿de dónde sale la formulación del cortante? Es vamos a decir, un truco que idearon, que lo que se hace es meter una celosía dentro de la viga. O sea, ¿yo cómo puedo obtener los valores de cortante en cada sección de una viga? Lo que hago es meter una celosía de barras y justo, digamos, salen así de los apoyos. Es un poco, voy a poner la presentación, a ver, que está mejor dibujado. Aquí. Aquí, vamos a quitar las notas. Vale. ¿Se ve en pantalla? Esto es lo que está ocurriendo. Esta celosía, que yo comparto en la pantalla, es como yo calculo, y por eso es el decalaje, es decir, estas barras están trabajando a compresión, a tracción. Por eso aquí tengo un momento flector en la zona central de este valor. Y por eso ese momento de aquí lo tengo que decalar aquí. Eso es un elemento. Y el otro es este. Este tirante azul que hay aquí, yo no puedo dejarlo ahí colgando. Lo tengo que contrarrestar aquí. Entonces, obviamente, cuanto mayor sea el canto, sobre todo, porque mayor sea, digamos, la celosía, mayor entrega de culata le tengo que dar. Pero en la práctica, como digo, hay que estar entre los 25 y 50 centímetros. Y ya no solo la culata, es decir, la culata me da espacio físico para que yo le meta el hierro y lo pueda anclar, porque el hierro cuando llega aquí se sube y se vuelve a subir. Entonces, lo que tengo yo que calcularme es, con la normativa, la longitud de anclaje, que se dice en la normativa española o europea. Yo me calcularé la longitud de anclaje necesaria y esa longitud de anclaje la tengo que disponer hasta donde me llegue. Es decir, si llego aquí y me hace falta un poco más, la vuelvo a tirar, si no, la vuelvo a enroscar. Eso es lo que yo tengo de garantizar, que mi longitud de anclaje está totalmente materializada físicamente en la viga para resistir estas tracciones que aparecen. Perfecto, súper. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, mediante el chat. No hay más. Ha sido, no sé si es bueno o malo que hayan pocas preguntas. Cualquier persona, ingeniero o ingeniera que estéis interesados, si queréis saber algo más del programa, sin ningún compromiso, me escribís. Y bueno, Roberto tiene mi contacto y si no, mi correo es mmartinez@civilestudio.com o comercial@civilestudio.com y les puedo colaborar con lo que necesiten. Roberto, ¿alguna pregunta más? Sí, Moisés, creo que no hay más preguntas. A ver, bueno, por favor, la ficha de estado, ¿cómo se obtiene con el programa? Pregunta Juan Carlos Álvarez. Moisés. La ficha de estado, no sé muy bien a qué se refiere con la ficha de estado. Supongo que es lo que, o sea, no sé qué es la ficha de estado. Hay algunas partes o palabras que no se dicen igual acá que allá. O sea, ¿qué es la ficha de estado? ¿Se me puede explicar, Juan Carlos? La ficha de testado. La ficha de testado. La ficha de testado está en los planos, que es justo, bueno, por aquí. Esta es la ficha que te da todas las reacciones X en respecto a la longitud y las cotas de la ficha de testado. Entonces, punto a punto, yo tengo la definición geométrica de los cables de postesado y la fuerza la conozco. Una cosa también que tengo que comentar
que me acabo de acordar, es importantísima, es que aquí en tesado A y tesado B, fíjense que tengo P1 y P2. P1 y P2. Vamos a olvidarnos del tesado B, lo quitamos. Solamente vamos a imaginar que vamos ahora y solamente metemos un único instante de tesado, ¿no? Un tesado A, al cable 1, al 2 y al 3. Ya está, de 950 kilonewtons. Esto hay que explicarlo bien, para que entiendan qué sucede, sobre todo con la pérdida de acortamiento elástico. Si yo aquí, en la columna P2, meto 0,00, esto significa que yo en obra, el programa ¿cómo entiende esto? Que yo en obra me he ido con mi gato y le meto 950 kilonewtons al primer cable, 950 al segundo y 950 al tercero. Y ya está. Y el otro anclaje es pasivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que a mí, por cálculo, me tiene que salir 950 por cable. Perdón. Pero cuando yo le he metido 950 al cable número 1, la viga se ha hecho más chiquita, se ha cortado. Entonces, esos 950 han caído. A lo mejor son en pérdidas, tengo ya 920, qué sé yo. Después de eso, el cable 2, le coloco 950 y aunque sea un poco menos, pero también vuelve a cortarse. Entonces, el cable inicial, en lugar de 920, vamos a imaginar que tiene, qué sé yo, 900. Y el cable B se queda en 950. Y después, cuando vuelva al último cable, le vuelvo a meter 950. Entonces, el cable 1 vuelve a perder, el cable 2 vuelve a perder y tal. ¿Qué se hace? Acá. Acá lo que se hace es hacer la primera tirada de tesados, pam, 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 vuelves a bajar al segundo y al tercero y le metes lo que ha perdido. Y ya está. Y esa forma es como materializamos las pérdidas de acortamiento elástico. En Bolivia, a veces lo que se ocurre es al revés, que se calcula aparte cuánto hay de pérdida de acortamiento elástico y entonces se mete, pues en lugar de 950, 980. Pero bueno, simplemente con lo que he dicho y sabiendo cómo actúa el programa, ya está. Es tan sencillo como que hay que tener en cuenta eso, ¿no? En cambio, y ya por último, en P2, si yo le meto 950 aquí, 950 aquí y 950 aquí, eso significa que en obra yo me voy primero a una parte del anclaje, teso los 3 cables, y después me voy con mi gato o mi compañero está enfrente y desde la otra parte también teso con 950. Es decir, los dos anclajes son activos. Ya no solamente es uno y el otro pasivo, sino los dos se convierten en activos, los dos anclajes. Y es otra de las formas para poder testar con garantías y tener en cuenta este acortamiento elástico. ¿Sí? Perfecto, súper. Hay una pregunta de Carlos Alanoca que pregunta cómo ingresar las cargas móviles. Las cargas móviles, todas las cargas se colocan desde entrada, acá, entrada, acciones, y acá las cargas móviles están aquí. Pero las cargas móviles pueden ser cargas muertas. Bueno, las cargas muertas que sean móviles es un poco extraño. Serían las sobrecargas de uso, que son las variables estas. Colocaríamos sobrecargas de uso, que son las variables, cargas vivas, y simplemente le damos cargas móviles. Entonces, estamos diciendo desde L1 a L2 por dónde se está moviendo. ¿Qué está haciendo el programa? El programa te va a colocar el L1 y te va avanzando esa carga. Te va colocando en todas las posiciones y te calcula toda la envolvente de esfuerzos que generan esas cargas. Es decir, desde el L1 hasta L2 te la va colocando de forma totalmente diferencial y te va calculando y te genera toda la envolvente de esfuerzos que genera esta carga. Entonces, con esa envolvente de esfuerzos te va a comparar, digamos, el encaje tensional que habíamos comentado antes. Así de sencillo, es muy sencillo. Aquí, bueno, por último, quería, antes de contestarte o de dar cómo contestar, aquí es la longitud de avance, el paso. Es decir, L1 es 0,35, L2 es 30,35, por ejemplo. Aquí no sé si sale. Y yo le digo que me coloque esa carga cada 0,5 metros, 0,5. Pero digo, imagínate que quiero tener un nivel absoluto de análisis. Pues podría colocarlo cada 0,01 metros, es decir, colocar esa carga cada centímetro durante el tramo que yo quiera. Así de sencillo es. Perfecto. Moisés pregunta, Patricio, si en los planos, ya que genera en los planos que da el programa, da las coordenadas de la vaina a lo largo de la viga, preguntan. Sí, es exactamente dentro de los tipos de planos, salida, en planos, los que hacen referencia al plano de armadura,
podemos decir generación automática, me saca todos. De hecho, aquí en la planilla de despiece yo puedo decir cómo quiero que me seccione la planilla de hierros. O, bueno, el detalle posttestado. Vamos a sacar todos porque no me acuerdo muy bien cuál es. Votamos todos otra vez. Y justo lo que habíamos visto antes en el programa, que me da toda la geometría de posttestado, estaré aquí. De hecho, es aquí. Aquí me está dando todas las posiciones en cada instante, en cada sección de los cables. ¿Ves? Así es sencillo. Y después me saca también alguna sección. Yo sé justo esto. A ver, si te lo vuelvo a sacar bien. Ahí está. Una vez que esto bueno, pues no hay tampoco por qué saberlo. Una vez que están los planos aquí, bueno, sí, muy bonito tus planos, están ahí. ¿Y qué hago con ellos? ¿No? Me lo quiero llevar a mi editor CAD. Simplemente en archivos de XF, en guardar de XF, yo le digo la ruta y lo que me genera es un archivo de XF que yo puedo abrir pues, con el que utilice AutoCAD o el que sea y después poder editarlos y bueno, implementarlos dentro de mi proyecto con mi tipografía, etcétera. También hay un compañero de Santa Cruz que siempre me comenta el tema de las familias, no sé cómo me dice él la palabra, no sé si son clases, porque en Santa Cruz creo que utilizáis un editor CAD en particular. Lo que hay que hacer para las capas, que yo entiendo que son las capas del AutoCAD, por ejemplo, no sé cuál es el software en Santa Cruz, yo le puedo decir al Civil Studio en qué cosa quiero que capa. ¿Cómo? En configuración general, asignación de colores a entidades de XF. A ver, igual se me cierra, pero aquí está. Yo le puedo decir con esta simple ventana qué cosa quiero en cada capa. Cada número significa una capa, capa 1, capa 2, capa 3. Entonces, de esta forma yo puedo reorganizar en capas según mi forma de trabajar más cómoda. O no sé, es que creo que se llama clases y es una duda de un ingeniero de Santa Cruz. No sé cuál es el software, pero en AutoCAD, pues sí, capa 1, capa 2. Le quiero cambiar el color o lo que quiera, agarro la capa 1, le cambio y ya está. Tan sencillo como eso. Repito, es con asignación de colores a entidades de XF. De esta forma yo puedo colocar y hacer más hacia mi forma de trabajo la exportación de archivos de XF. Perfecto, Moisés. Creo que, a ver, dice, aquí en Bolivia muchas veces no se puede ejecutar una viga de 30 metros o más de manera completa porque no existen grúas para izarlas. Es lo que decías, Moisés, que tiene que ir acompañada la tecnología, las carreteras. Sí. Entonces, suele segmentar la viga en varios segmentos de manera que si se puede izarlas con grúas medianas. ¿Se podría realizar esta segmentación en el programa? Pregunta Moisés. Sí, esto es lo que te decía aquí, por ejemplo, este es el módulo vigas. Vamos a hacer uno que sea taleo de vigas, que es este. Aquí, bueno, para que veáis otro módulo, pero que, bueno, que viene a ser de vigas. Esto, de hecho, lo desarrollamos para Bolivia, que es un puente que vimos o que vi en Cochabamba. Voy a sacarlo con el asistente, por ejemplo, ¿no? Esto es un asistente. Decimos y aquí le decimos, bueno, vamos a poner SIP Santa Cruz, el nombre. Y aquí le digo que es postcesadas, precesadas y postcesadas que había comentado anteriormente y armadas, o vías segmentadas. Si yo elijo vías segmentadas y le digo a aceptar, pues esto es como siempre, este es un módulo que es tablero de vigas entero. Te calcula no una viga, sino todas las vigas y el tablero. Vamos a hacer algo súper rápido. Bueno, da igual con esto. Venga, sí. Vamos a meter un puente de 30 metros, que tenga 10 de ancho, 23 de espesor de losa. Vamos a hacer una riostra sin apoyos de 20 centímetros. Vamos a meterle a estos 4, pues esto de canto. Vamos a colocar esto, por ejemplo, para 30 metros. Bueno, la 4 se queda un poco corta, pero podría encajar. Le metemos 5. Vale, a ver si me sale bien. A ver, ves. Voy rápido, algo me falta. A la culata la entrega. Vale, vamos a hacerle 30. Vale, puente generado. Ya está. Esto es lo que tardo en sacar, en modelar, porque el programa te modela automáticamente. De hecho, ya tengo el modelo aquí. Esto es una de las ventajas o sea, nuestro programa no es generalista como cualquier elemento finito que tú tienes que modelar, sino es muy específico
para todas estas tipologías que tienes, mientras otra persona está modelando en otro software, tú ya estás, entre comillas, ploteando los planos. Pero, en cambio, no somos totalmente abiertos a cosas muy singulares. Pero bueno, el 90% de lo que nos estamos acostumbrados en la oficina son pues, puentes de vigas, es decir, ese es nuestro objetivo, ¿no? Atacar lo más mayoritario y no lo raro, lo singular. Bueno, aquí tenemos el puente de vigas, podríamos armarlo, hay que calcularlo, etcétera. De hecho, aquí el estado límite fundamental vuelve a ser este, el encaje tensional, y funciona exactamente igual que os he enseñado antes. Pero aquí, en entrada, en geometría, en vigas, aparece una cosa que se llama vigas junta. Antes teníamos la sección, la viga 4, la esto 4, la zona de apoyos, que hemos visto igual. Fijaros que es muy parecido, porque al fin y al cabo, un tablero de vigas son muchas vigas, pero trabajando de forma global. Y tenemos otra que aparece vigas juntas. Y aquí aparece esto precisamente. Entonces, bueno, hemos programado dos, la tipo 1, que es una llave de corte, y la tipo 2. Tan sencillo como esto, al fin y al cabo esto no funciona. Es una llave de corte que te garantiza que está trabajando bien, que es un elemento monolítico, que te lo da después cuando coses. Y lo hicimos precisamente para bolillas, sí. Así que aquí podéis tener esto, digamos, esta adaptación para, bueno, en Colombia también lo he visto, algún puente, y en Perú, pero donde más es en Bolivia, la verdad. Así que sí, aquí está.